Ay, ya lo es Nelly. No se ablandará ni un instante, ni siquiera para evitarme la tumba. Esa es su forma de quererme. Bueno, no importa. Ese no es mi Heathcliff. Yo seguiré queriendo el mío, y me lo llevaré conmigo porque lo tengo dentro del alma. Y después de todo, añadió pensativa, eso es lo que más me fastidia de esta prisión ruinosa. Estoy cansada, cansada de estar recluida aquí. Me muero por escapar a ese glorioso mundo y quedarme allí para siempre. No quiero verlo borroso a través de las lágrimas y anhelarlo a través de las paredes de un corazón dolorido, sino estar de verdad con él y en él. Nelly, tú piensas que eres mejor y más afortunada que yo, porque estás en la plenitud de tu salud y tus fuerzas, y te doy lástima, pero muy pronto eso cambiará, y yo te tendré lástima a ti. Estaré incomparablemente más allá y por encima de todos vosotros. Me asombra que él no quiera estar cerca de mí. Luego siguió como para sí. Pensaba que ese era su deseo. Heathcliff querido, no debes ser huraño ahora. Ven a mi encuentro, Heathcliff. Bueno, esa es una cita del libro, la novela Wuthering Heights, Cumbres Borrascosas, de la escritora Emily Bronte. Bueno, y con esto, bueno, obviamente vamos a hablar de la novela acá, pero también Ujú. un poquito como también de su relevancia cultural, lo que sea. ¿Cómo estás, Nico, en este día? Y impresiones también en general como, no sé, tal vez como de la novela, pero también como hubo mucho revuelo, y ha sido como un tema que ha vuelto muchas veces, pero es el tema obviamente de la película, que ya como el hype un poco ya de la película de alguna forma fue bien y tuvo poca duración porque hubo tanta crítica y tanto como video contenido sobre la película. em, pero fue bastante negativo, creo. No sé qué relación hay tenido tú con la novela, tal vez con las adaptaciones, eso. Sí, hola Tommy, hola ahí a la gente que ve esto. En realidad, este es un gran clásico que lo tenía por mucho tiempo pendiente, y lo leí hace muy bien. Es un libro de invierno y lo leí en invierno, o sea, con poca luz, me recuerdo. Y me costó, fui de menos a más, ¿ah? Como me recuerdo los primeros capítulos, me costaba, más encima también lo leí en inglés y mi inglés, o sea, para este nivel, me envió varias veces al diccionario. Eso es lo primero. Luego, lo segundo, los personajes. eh, Nunca les tuve mucho cariño a ninguno. No me encariñé con nada no con nada, con nadie en el libro, pero tiene ahora, como hacía Tommy leyendo esa parte que es cuando Catherine está ya en las últimas, es súper potente y súper... y ahí está yo creo la clave de esta historia de que esa desmesura como de amor y de amor no que no se encarna, eso es lo más fuerte de esta historia. Y también, bueno, el, como el tema un poco metafísico que hay ahí, que se que acecha sobre todo al inicio, cuando eh, en esta primera casa, que antiguamente fue una casona, pero ya no lo es. Y
hablando del... O sea, hay de fantasmas, claramente me refiero, ¿eh? ¿Sí? Y luego con las adaptaciones, yo no vi la última, estaba esperando las críticas, vi que no eran positivas, así que Sí. me agarré unas luquitas. Había visto, sí, una de... Me parece que es la penúltima, tal vez me puedo equivocar, pero de, del 2011, de Andrea Arnold, que es una directora británica. Buena. Y ella también como directora. Y me gustó. Increíblemente me recuerdo de esa adaptación que era muy, pero muy poco diálogo. O sea, pero mucha naturaleza, muchas imágenes de fotografía, del viento. Uno podía sentir ese, como te calaba el viento frío. Y yo creo que lo más polémico de esa adaptación fue que eligieron un personaje netamente afro. Eso fue lo más crítico, pero fuera de eso, tuvo muy buena acogida esa, creo. ¿Ya? Yo no la vi en ese momento, la vi hace poco. Eh, pero cumple con. Es más fiel al libro, parece, de que no hay ningún beso, no hay ninguna cosa que encarna esa pasión, ese amor. Y eso parece que, bueno, la base de fans lo agradece un montón, que no te empiecen a inventar otra historia. Mm. Y que creo que es lo que no pasó con la última adaptación. Así que eso para empezar, un libro icónico, con partes como la que leíste, Tommy, que son, bueno, explican por qué ha sobrevivido, no sé, 170 años, 180, no sé cuánto, sí. Sí, yo creo que, claro, ahí refiriéndome un poquito a lo, tal vez como para ya matar el tema de la adaptación, porque no sé si merece mucha mención. Pero ya se ha comentado casi todo sobre eso, pero claro, en la versión creo que es del 2011 o 2012, la de Kaya Scodelario, em, en que, claro, ahí el actor, yo no sé cómo se llama él, pero claro, es de origen afro, como más afro-caribe, y es algo, claro, en el momento fue como, oh, ¿por qué? Si todos los Heathcliff han sido blancos en el cine, pero en la novela se da a entender que no es de origen, no es una persona blanca. Em, lo traen de Liverpool, como es un niño que lo traen, huérfano de ahí, y también se dice que hay como se le dan diferentes orígenes a él, como que parece gitano, que parece también como un príncipe chino o no sé, de la India. Entonces como que hay una nebulosa en torno a los orígenes de Heathcliff y también Liverpool era como el epicentro de ¿cómo se llama? Del intercambio transatlántico de esclavos en esa época. Entonces igual cabe la posibilidad también de que, no sé, sea como incluso como del Caribe, si por ahí como iban estos. Entonces, claro, eh, ahí ese es un acierto de la película del 2011 y la adaptación de ahora, que no me acuerdo el nombre de la directora, em, como que, no sé, le quita toda la carga, lo que tú mencionabas, la carga metafísica que tiene la novela. La carga, o claro, hay gente como que también enfatiza como la violencia, que sanitiza un poquito la narrativa de las novelas, se transforma en una cosa súper Tumblr, como de amor
Y romance cuando la novela no es necesariamente... am, hay romance, sí, hay amor, hay declaraciones bien potentes, hay una carga sentimental en la novela bien potente, romántica, pero está todo el otro rollo económico, familiar, de clase, racial, em, de también el rollo de como que no, de las mujeres en la época que no pueden heredar la propiedad de sus padres, etcétera. Y eso como que se borra. Y la carga metafísica que tú aludías ahí es muy importante, creo, porque hay como una profundidad espiritual en la novela. Obviamente el tema de los fantasmas, al comienzo y al final de la novela también se los ve a ellos de vuelta en el páramo, tal vez como donde siempre tuvieron que estar juntos. Tal vez en la vida no pudieron estarlo, pero después de su vida están juntos en el páramo, como fantasmas o espíritus también. Entonces, como hay una cosa espiritual media pagana también ahí que, que se pierde en la adaptación de ella. Y que sí está en la del 2011, creo yo, como que, claro, es cine, entonces no puede ser igual que la novela, pero yo creo que es mi favorita también, porque la novela puede ser bien tediosa en el sentido como para también uno leyendo hoy en día está mucho más acostumbrado a que las cosas como que haya más acción, y que las cosas se muevan más rápido. Incluso ahora que también la leí hace poquito, también como que es un ritmo bastante lento, que obviamente tiene que ver con que la novela es más antigua también, po, del siglo XIX, eh, pero incluso comparándola con, no sé, Frankenstein siento que igual se mueve súper rápido. Em, pero Cumbres Borrascosas es hiper descriptiva, como que entran a un lugar y describen todo. Describen las paredes, los cajones, no sé, la loza, cómo está vestido, cómo se siente. Entonces, como que cada vez que entran a un lugar lo describen todo. Cuando están afuera lo describen todo. Entonces como que hay una cosa media como bien lenta, tediosa. Pero una vez que uno se mete, eh, es... mm, uno se acostumbra y lo empieza a tomar el gusto también. Y también lo que decías tú que de los personajes son todos... Tal vez el único que genuinamente me cae bien son como los del final. Hareton, el que es como más, como el más bruto. Em, y así más o menos la niña como Kathy, no Catherine, sino con la Kathy que va con su pony, no sé, ahí, que es también media... Tiene sus temas, pero igual es más como entrañable. Todos los personajes que vemos al comienzo son absolutamente como insufribles, todos. Que no sé quién se salva ahí. Yo creo que ninguno, no se me ocurre. A menos que sea como un personaje demasiado secundario, pero son todos muy insufribles y la prosa es lenta. Entonces, a mí me hacía sentido que en la adaptación esta del 2011 hubiera como tanto espacio para la naturaleza. Porque es como mucha descripción en el libro, muchas tomas a la naturaleza también en la película. Em, lo encontré muy bonito, muy, muy bello también como la cinematografía ahí. Pero no sé si te pasó también con la novela que, claro, los personajes son muy insufribles, eso ya como lo dijiste, pero de que avanzaba muy lento. No sé si tuviste como a nivel de experiencia personal leyendo la novela, ¿qué te pareció así como, más allá de la relevancia que esto pueda tener como culturalmente y todas las adaptaciones que son caletas?
Pero así como, ¿qué te pasó con la lectura leyendo esto, pues? ¿Te pareció lento? Al final de la novela, como, ¿te gustó? ¿O no te gustó el libro? Yo creo que igual podemos ser sinceros acá también, porque siento que esta es una novela que divide a la gente, ¿eh? Y yo creo que no hay ningún problema en decir como, sabéis que no lo pasé tan bien acá, porque no, de repente es legítimo, no todas las novelas están hechas para que les gusten a todos. Em, y yo tengo dificultades con esta novela, entonces como que tengo como una cosa medio ambigua acá, como que disfruto estos pasajes que leímos, pero la prosa también en momentos me chatea y me agota un poco, como lo hiperdescriptivo que es. Em, me, a veces me supera, pero de ahí me acostumbro. No sé si te pasó algo parecido, diferente, no sé. Sí, no, a mí muy, muy similar. Ahora estaba volviendo como para repasar el libro y estaba entré a Goodreads y me encontré extrañamente, con 4 estrellas. Yo igual intento ahí dejar eh, mi, mi, mi historial con los libros ahí. Eh, Casi nunca dejo una reseña, pero y ahora como repasando, volviendo a leer algunas partes, en fin, eh, creo que fue más, eran 3 estrellas para mí. Eso. No, sobre todo el inicio se me hizo muy tedioso, me costó, me frustró también por la descripción, avanzaba poco, decía, me estaba arrepintiendo de haberlo leído en inglés, eso me recuerdo, pero de repente, como que cuando empieza eh, la narración en el tiempo, bueno, en el primer tiempo, porque eso es otra cosa, que hay distintas eh, atemporal esta cosa. Sí. Primero estamos empezamos como por el futuro, ¿sí? Sí. Y luego nos metemos a través de la narración de Nelly, Sí. ¿eh? Nos metemos en la historia original de Heathcliff y Catherine, sobre todo. Y ahí me empieza a gustarme. Yo creo que ahí como me engancha un poco, mucho más, ¿ah? Que no era solo un tipo que llega a un hospedaje y nadie lo atiende y que lo tratan mal y que lo empiezan a penar y pareciera que hay que fantasma y se pone a leer un libro. No, hay mucho, como que esa parte no me gustó mucho, pero luego cuando empiezan la historia de ambos, cuando son niños, esa la encuentro muy buena, está bien construida y entiendo que sea la base para, sean las semillas que el, y sea en ese momento eterno que luego ellos ambos buscan en el futuro y que nunca logran revisitar. Sí. Pero no, pese a ello, no, por el poco cariño que le tuve a los personajes, hablamos antes de entrar a grabar que habían muerto varios personajes, Sí. pero ninguno me la sufrí. Ninguno fue este weón, no, o como no hablo ni de obvio ni de llorar, pero ninguno fue como puta, qué pena, no sé. No llegué, no llegué ni cerca de eso. Tal vez fue, bueno, no sé. No creo que sea insensibilidad, sino, bueno, simplemente no hubo ahí algo que no hubo clic conmigo en esto, pero entiendo que para un cierto tipo de personas Mm. eh,
como ese amor más sufrido y de que y también más metafísico, esa parte la encuentro, yo creo que es lo mejor, ¿sí? Sí. De la historia, es lo más entrañable, lo más bonito, ¿eh? Y de imaginárselo en el páramo, los espíritus, como tú lo indicabas antes, Tommy, eso es como lo más conmovedor de esto, ¿eh? De ellos, los espíritus como niños, ¿eh? Y, y ahí está, en realidad. Tal vez yo creo que eso me impulsó a poner 4 estrellas, o tal vez también por el peso del libro, y si hubiera sido, no sé, otro autor, sí, otro libro, habría, sin dudar, habría puesto 3 estrellas, sí. Sí. Igual es, claro, a mí también creo que comparto casi exactamente lo mismo. Claro, ahí está todo el tema, obviamente, de los personajes, estos ciclos como de venganza, pero finalmente igual como que, em, no sé, creo que a propósito de esto, igual, por ejemplo, hice un taller de clásicos góticos. Y este era el libro, y fueron 3 novelas, una por mes, y esta era la que estaba como, oh, debía haber puesto esto, o debía haber puesto tal vez otra cosa como más amena. Em, y finalmente igual les gustó, pero como que lo pasaron más o menos. Como que en las primeras 2 sesiones como, oh, ¿por qué tan descriptivo esto? Qué insufribles todos, como... y al final igual están todos como... Y yo mismo también. Porque lo estaba leyendo por segunda o tercera vez, creo, sí. Entonces como que ya sabía lo que se me venía, pero igual como que, oh, bueno, estamos en la misma otra vez. Es como una maratón. Como que por más que sepas que vas a hacer, no sé, como vas a estar 1 hora corriendo, igual cada vez que lo haces es duro. Em, y acá igual también la experiencia que de las personas que estaban en el taller fue que bueno que lo hice. Un poquito como uno cuando hace una maratón, como que estuvo bueno, como que es un buen ejercicio. Em, pero no sé si lo repetiría. Eso. Como. Hubo una participante, eh, Karen, ella le gustó mucho. Le gustó mucho la novela, le gustó lo insufrible que eran todos, como el drama ahí también. En los dramas familiares, como las tensiones ahí entre como de odio, de venganza, entre los diferentes personajes, el sufrimiento que hay también, que tiene mucho de eso y también tiene una cosa más media teatral también, como media melodramática, que es como que todo el rato están como que muy como nunca está muy piola, como que nunca está muy piola los personajes, como que siempre están como subámosle a 100 la intensidad emocional esto, entonces como que en algún momento como que ya satura, no sé, en algún momento como que es un poquito como em, medio telenovelesco, y tiene un poco de eso y no lo digo como insulto, no sé, es el elemento melodramático que era parte de la novela en la época y se toma esos elementos y están. El melodrama está y... Pero claro, al final toda esta gente igual prefirieron, casi todas, prefirieron Frankenstein o el retrato de Dorian Gray. En general estaba al fondo. Creo que para ninguna estuvo en primer lugar. De Ok. esta. Sí. Estuvo al final.
o segundo lugar, versus Frankenstein o Dorian Gray. Entonces, claro, igual es difícil, no es para todos los gustos y a mí personalmente me gusta la parte de los fantasmas, del páramo, las descripciones de la naturaleza. em, Esa parte me encanta, como el rollo espiritual, medio pagano siento. Y no muy de la espiritualidad cristiana, siento yo, sino como algo más como que ver con la naturaleza. Eso me encanta mucho, pero lo hiperdescriptivo y también lo melodramático, medio exagerado, me saca un poco de la novela. Em, pero eso, no sé, yo creo que igual... No, por ende, no es una. Si me tuvieran que. Como novelas góticas, no la recomendaría ni cagando esta. Ah, Porque ok. si no, sí, no. Yo creo que de ahí tal vez como, tal vez esto no es para mí. Recomendaría, no sé, otras cosas. Recomendaría Mary Shelley, recomendaría Edgar Allan Poe, no sé, incluso el retrato de Dorian Gray, pero no recomendaría esto. Eh, no, no, porque es difícil encuentro esta. Y bueno, no sé, quería igual preguntarte también, no sé, un poquito acá. Obviamente hablamos de la adaptación, las adaptaciones, em, pero no sé, hay harta violencia igual en la novela que de alguna forma se borra en varias adaptaciones. Y no sé, obviamente Heathcliff es muy cruel. Muy cruel, es muy sádico también. En el sentido no solamente de como que es violento, sino que además parece ir a como que disfruta de ser cruel también con otros personajes. Como que, ¿qué te pareció todo ese aspecto de de la novela? Como que es, obviamente es Heathcliff, pero igual Catherine tiene sus momentos también como medio crueles. ¿Qué te pareció eso? Como la representación de la violencia acá. Em, y además también, bueno, esto es tal vez como otra pregunta diferente, pero la segunda parte, el que de repente no se comenta mucho, pero es, no sé, a ver, no sé, es como casi la mitad de la novela es eso. Sí. No es la mitad, yo creo que es como el 40%, pero igual es es, es como eh, su buena extensión hablando de estos otros cuando ya se muere Catherine. Sí. En el que ya Heathcliff pasa a ser más o menos secundario y empezamos a hablar de Cathy y de este otro, de este otro, el mini Linton, Linton Jr., no sé cómo decirle, pero... Sí. y Hareton también, como que pasan a Sí. ser los protagonistas. Mm. No sé, ¿qué te pasó también con eso entonces? Mira, yo creo que bueno, intentar de responder estas preguntas, uno se da cuenta que el valor de la novela, eh, ya que es todo muy circular, es todo muy eh, lo que siembras cosechas, ¿sí? Y en, hay que tener claro, bueno, como contexto que esto es, o estamos en otra época, la violencia es más aceptada, estamos en área rural, eh,
tampoco es que estamos en la ley de la selva, pero es muy, muy, muy vertical todo. Y sobre todo hay algunos aspectos de racismo, como lo hablábamos antes, con el tema de los orígenes oscuros Sí. a nivel de pigmentación de Heathcliff. Y entonces, a él lo azotaban mucho, me recuerdo, el hermano sobre todo de Catherine, lo azotaban, le gustaba humillarlo, golpearlo, por diversión, ¿sí? Y porque también veía, no le gustaba para nada que fuera este tipo fuera amigo de su hermana. ¿Sí? Él era el hermano mayor y se hacía sentir ahí. Entonces ahí yo veo, bueno, la primera semilla de la violencia y que luego, que también un poco justificada por los otros, porque era un muchacho insensible, nunca agradecía nada, ¿sí? Un muchacho que nunca, como, claro, era cero respetuoso un poco de la autoridad y no era hecho para ser un lacayo. Entonces, y por no tener clara su posición, ahí llega toda esa violencia que recae sobre él por no ser consciente de su posición, afortunada posición, que era esa o morir, no sé, en los alcantarillados de Liverpool, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pero Heathcliff está sobre eso y nunca lo entiende. O sea, nunca. ¿No? Y cuando vuelve, y eso es la parte genial del libro, como otra parte, que se va y vuelve como un señorón, Sí. un hombre de mundo, no se sabe cómo hizo su fortuna muy bien, o tal vez yo no me acuerdo, pero no la mencionan No, no tanto. se sabe. Sí, ok, ya. Y vuelve con todas las ganas de dar, de venganza, sí, es una novela de venganza, y ahí digo, ¿quién soy yo para decirle que está mal? Para si esos hueones le quitaron todo, ese hermano, los otros siervos que habían por ahí, no me recuerdo bien de otro uno que llegó hasta viejo, eh, en fin, la violencia siembra violencia, y él la devuelve, pero como se a un nivel que es perjudicial para todos. Y ahí eso sería lo más, bueno, esa es la tragedia de la historia. Eh, pero ya lo habría sido si tal vez el tipo, no sé, eh, no se casa con la hermana de Linton, ¿no? ¿Sí? Sí, Eh, sí, esa sí. jugada sí, estuvo de más, ¿sí? ¿Cachai? Lo hace solo para... Eso también es violencia, y esa violencia tal vez peor, ¿cachai? Más allá de la cosa más sádica. Bueno, a ella también la trataba pésimo, ¿sí? Y eran como juguetes, ¿sí? Sí, al final, para él. Y entonces, eh, no sé, se ciega, una violencia ciega y no nunca pudo sacudirse y salir de ese estado. Y eso uno. Y lo segundo era el que me habíais dicho sobre... Sobre la segunda parte, con el segundo Sí, volumen de los otros. ¿Qué te pareció eso? También. Em, no sé. Y acá, claro, están la segunda generación, los hijos, como exacto. Sí, parte no, dos. aquí para mí es como una segunda oportunidad, Mm, como de la
de una Catherine, con el Harrington también, que obviamente no. Y aquí Bronte, tal vez Emily eh, su talento es que, bueno, con toda buena historia, es cero moralista. O sea, hay moral, pero no hay algo claro con respecto a la nueva generación que va a hacer las cosas mejor. No se sabe, si al final yo no podría aventurarme a decir algo por el estilo, pero no hay ese. Hay algo muy bruto, muy de bestia bruta en Arenton, pero no hay esa semilla como casi malvada del mal que tenía Heathcliff. Y quién sabe, tal vez eso es lo que quiere mostrar Bronte o no, no lo sé. Una, pero, mira, y termino con esto, de que estaba preparando para mi podcast el último episodio, de hecho, no, sobre los arquetipos de Jung, y ahí y tocaba hacer el del Animus, que es la manifestación inconsciente, bueno, del inconsciente colectivo en las mujeres, o no en las mujeres, pero biológicas, sino, bueno, en lo que tienen que se identifican con este género, ¿ya? Y, eh, y esto se manifiesta a través de hombres, es la parte masculina de la mujer, por decirlo. Yeah. Y hablaban que un gran ejemplo de esto era Heathcliff en Bronte. Porque era, bueno, ¿y cómo se manifiesta? En terquedad, en ser categórico, también en ser un poco violento. Y sobre todo ser llevados a tus ideas hasta el final. ¿Ya? En eso, en todas esas gentes que hablan como con la verdad revelada, sobre todo mujeres, es como hay algo no resuelto de un hombre como que es una figura, puede ser paternal, pero es más allá de nuestra información genética, es de estos señores como que se la saben todas y te pronuncian verdades como con el libro sagrado en la mano. Y eso es una manifestación, pero también tiene un lado positivo, que si está bien integrado, puede ser creatividad, puede ser con una vida más valiente, bien aventurera y desobediencia, una desobediencia responsable para la persona. Y esto decía en un ensayo que leí, que Heathcliff era casi como la figura de Bronte misma, que se manifestaba en este libro. Lo que me pareció súper interesante. No sé si ¿qué opináis tú de eso, bueno, y de lo que me preguntáis, de la segunda mitad del libro también? Sí, sí, yo creo que igual como que, bueno, todo el libro tiene como, me imagino, como algo que ver con ella. Pero también obviamente Heathcliff y también, no sé, como toda esta cosa de que la naturaleza salvaje, de lo hostil que es el páramo, como también todos son hostiles también, como la vida es hostil, la naturaleza es hostil, los animales, incluso los perros, los animales domésticos son hostiles. Sí. Y la gente, también para integrarse o adaptarse al páramo, tienen que ser más toscos, más brutos y más hostiles también como personas. Entonces, claro, la persona que viene como
em, como con una mirada de externo, incluso como los lectores, también es como que les choca. Yo creo que igual, de lo poquito que sé de la vida de Emily Bronte, ella sí se la categorizaba también como de una persona bastante terca. Además, un poquito como si llevaba sus ideas, y también bastante em, como una persona que vivía bastante como en sus fantasías y también bastante, de alguna forma, bastante ermitaña, em, de alguna otra manera. Entonces yo creo que sí hay definitivamente algo ahí. Con respecto a los personajes de la novela, yo creo que por un lado Heathcliff, em, que sí representa esa... claro, tal vez como es el que más nítidamente representa como esta... em, como fuerza violenta, cruel, vengativa. Representa tal vez como el páramo también. Las fuerzas naturales más violentas. De alguna forma como que igual todos están como en este ecosistema, no sé, como del páramo. Y pienso también en Catherine, también que ella igual era bastante salvaje. Y de alguna forma igual podemos decir que ella muere un poquito. Hay una metáfora en la novela, que bueno, ella termina casándose con Edgar Linton, que es como los que eran más como típicos como ingleses, victorianos, civilizados, las maneras, los modales, toda la cuestión esa. Em, y ella se termina como, tenía un temperamento mucho más sanguíneo y mucho más de que quería estar como en el páramo, en la naturaleza, como ser muy efusiva en como lo emocional, todo esto de alguna forma eso la termina matando también. Em, como es, ella necesitaba el páramo, necesitaba como los grandes espacios. Y se va como encerrando, 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 encerrando. Y eso obviamente empieza a afectar como psicológicamente, pero también físicamente, hasta que finalmente como que es una sombra de lo que era antes. Y yo creo que igual hay algo, hay como de... Heathcliff en algún momento dice como, tú no puedes meter un roble en un macetero de una flor o algo así, refiriéndose a Catherine. Em, como no va, no, esto no va como a, ¿cómo se dice? Como a, no se puede cultivar así un roble. Em, los dos robles no están hechos para estar en el jardín, en un, no sé, un cerco. Entonces como que hay algo ahí de que ella finalmente no podía florecer o germinar en un ambiente así. Em, que claro, igual es, no sé, siento como que hay un... Sí, es como Heathcliff que tiene esta como cosa más como temperamental y bueno, él también termina por sobrevivir. Es como el más como más duro, no sé, como... Pero también Catherine, como que todos necesitan, tienen como este temperamento más bien fuerte, súper asertivo, no en el sentido de acertarle a las cosas, sino como de imponerse. Ella también se impone muchas veces con Nelly, con Heathcliff también, están a la par. Eh, Solo que ella como mujer no tenía como las herramientas tampoco de como salir afuera y volver como una fortuna. Tenía que de alguna forma depender también de la fortuna de los hombres. Y en el caso de ella, de Edgar, sin embargo, ella termina siendo que ella misma dice yo soy Heathcliff, siendo mujer, termina de alguna forma muriendo
porque no puede fructiferar en un ambiente así. Así que por eso, por un lado, yo creo que tiene harto de eso y yo creo que el Emily Bronte se ve reflejada en ambos personajes. Y por eso hay algo como algo medio simbiótico, de que son iguales de alguna forma. El ambiente los moldea de formas diferentes, pero en esencia yo creo que igual se nos da a entender que son bastante parecidos. Obviamente hay matices en la novela, pero en esta cosa medio espiritual metafísica, yo creo que sí lo tiene. Son como esta idea eh, de almas gemelas, o por lo menos hay una forma de interpretar la novela así. Sí. Y con respecto a la segunda generación, claro, se repite el ciclo de sufrimiento, la violencia. De alguna forma, igual se da a entender que en esta relación de Cathy y Hareton, mientras que Heathcliff y Catherine no terminan por no superar las, no sé, inclemencias del ambiente en que nacen, ellos sí, de alguna forma, resuelven el trauma familiar. Em, Sin embargo, igual pesa como que lo que es interesante y toda esta cosa. A mí igual la segunda parte como que no sé si la encontré tan interesante como la primera. Como sí, ya entendí los personajes. El Mini Linton, encontré un personaje tal vez el más detestable de toda la novela. De como que está como todo el rato quejándose y como la mini Cathy, la Cathy que anda con su pony, lo trata de como de darle todo en el gusto, pero sin embargo como que él siempre se queja y como que anda llorando. Es súper como de cristal el niño, em, y muy odioso a la vez también. Como es horrible, es como de los personajes más patéticos. Y, y no sé, creo que la segunda parte a mí me gustó mucho menos que... Hay muchas cosas menos interesantes, según yo. Como que vemos a Heathcliff actuando de forma ya más como automática. En la anterior hay como una cosa más como con Catherine. Entonces como que hay algo aún ahí. Y está el aspecto vengativo. Y en la segunda parte es como ya esta es como un autómata, simplemente como poseído por la venganza y solamente actúa en base a eso. Y están los otros niños que ya, no sé, a mí nunca me llegaron como por no sé, como convencer mucho, como este relato, más como de la parte intelectual de que se puede hablar de miles de cosas, pero como nunca me enganchó mucho ese relato de la segunda generación, de Hareton, de Cathy y Linton, como eso. Más allá de que me produjo mucho como rechazo Linton y me gustó como lo lindo de cómo termina Hareton y Cathy, eh, porque terminan como, no sé, como que resuelven donde los otros no pudieron. Pero más allá de eso no me logró poder enganchar mucho eso. No sé si te pasó un poquito parecido a ti con la segunda parte. Sí, no, no era relevante para mí, mm, quitaron el plato principal, por decirlo, lo sirvieron en la entrada y después me quedé con un arroz graneado, todo ahí mirándolo. En verdad no me, no me terminó de interesar mucho el desenlace de ellos, salvo el de Heathcliff, ¿ah? ¿No? Y del narrador, no, pero ya no diría narrador porque era Nelly, pero después él empieza, cuando ya está más en presente y tiene que eh, él intentar hablar con Heathcliff y bueno, ahí se arma otra dinámica, pero
para mí el libro son Catherine y Heathcliff, en realidad. Para, o sea, hacerlo muy, muy resumido. Entonces no... mm, salvo, claro, esta segunda oportunidad, como decía, de los personajes de la segunda generación, y que hay al menos un acercamiento, hay esfuerzos eh, en- de entender claro, el, si bien son iguales, Catherine y Heathcliff en un sentido, pero también es muy el otro, ¿no? Hay una otredad grande, y en cambio aquí no son iguales, pero dejan de ser, deja esa otredad sea un universo incansable que no puede ser llenado, sino con el día a día, un cotidiano, ya no hay ningún, ningún qué dirá, ninguna... la familia ya ha caído un poco en desgracia, entonces no hay nada tanto no hay que aparentar. Así que eso también ayuda a que se achique esa otredad entre ambos. Mm. Sí, sí, no sé, yo también creo que no sé si, claro, igual es larga la novela, o sea, dentro de todo, como no sé, son 300, en mi versión son 330 y tantas páginas, creo, también, sí, 30 y algo, sí. Y no sé, yo que también me quedo también con la primera mitad de la novela versus la segunda. Em, claro, el otro se siente más como, cierto, como un... Siento que temáticamente, claro, es interesante, pero a nivel de como mi experiencia leyendo y como que tanto me llamó la atención el relato, no sé, como todas estas cosas de los matrimonios al comienzo, el odio, la venganza versus el amor, también como la naturaleza, ese aspecto como muy como expansivo de la relación entre ellos, simbiótico, pero espiritual, y también como que hay un cierto, al final como que, qué tan espiritual era, como qué tan simbiótico era, igual se deja como medio en duda al comienzo, porque también en algún momento ella dice como, bueno, Heathcliff, como somos iguales, me debería entender, sin que yo le diga nada. Sin embargo, Heathcliff igual no la entiende, pues entonces como que él se va y se va súper picado, y se va no solamente picado con las circunstancias, sino que se va picado con ella. Porque ¿cómo me pudiste haber hecho esto? Yo que estuve ahí tanto tiempo, él se siente. Él, en ese sentido, como que no le lee el alma, que era lo que ella como pretendía que pasara. Eh, entonces sí hay algo como interesante y como más ambiguo ahí, de que por más almas gemelas o lo que sea, igual como ella no se entendían así telepáticamente. Y había mucho conflicto entre ellos y muchos malos entendidos también. Que son importantes y son muy, muy, muy ricos a la hora de construir la novela en la primera mitad. Como la cosa espiritual, metafísica, etcétera, la naturaleza, pero también como los mismos personajes. Y siento que en la segunda parte como que eso se reduce como algo más como em, de la interacción entre estos diferentes personajes y el trauma familiar, y desaparece como esto más como expansivo, espiritual, metafísico. Vuelve al final nomás cuando estamos con Heathcliff y se ven como las figuras de ellos en el páramo. Pero con esta segunda generación siento que muere eso un poco. Y para mí eso era lo que más me había gustado de la novela. Em, pero eso, no sé, aquí tal vez como últimas palabras y no sé,
me gusta y repito, como todos estos aspectos. No obstante, y que para mí es también puede ser un punto de dificultad, pero para otros puede ser un punto de disfrute, es el tema em, como emocionalmente como exacerbado, la intensidad se sube a un 100 por mucho rato y para mí a veces me satura el tema melodramático y también la prosa hiperdescriptiva a veces también me satura también. Siento que hay momentos en que, y se entiende como que ella trataba de ser realista en su descripción de los espacios, pero también a momentos siento como que hay momentos en los cuales extenderse en la descripción, pero de repente hay momentos en los cuales como que ya no necesito la descripción de este espacio, como a mí me entorpecía la lectura. Pero eso, hay aspectos que me gustan mucho, mucho, mucho y otros aspectos como que me hacen dificultosa la lectura. Pero eso, tengo como una posición más como entre medio, como medio ambiguo, ambivalente acá, pero me sigue gustando la novela. Y la encuentro interesante también. Pero eso, no sé a ti como últimas aquí palabras, como últimos comentarios sobre la novela. No, no diría que es sobrevalorada, pero está cerca, estamos por ahí. O sea, en el sentido de que hay un montón de, o sea, que ha sobrevivido mucho tiempo y sigue siendo tan relevante que es eso en realidad el- para mí el tema. Mm. Me gustó mucho más la primera parte, de hecho tanto que me recuerdo, o sea, mucho más de eso. La segunda parte casi un piloto automático y bueno, incluso los personajes que están como viven por inercia, o sea, los importantes. Y, y luego también, eh, si la leería nuevamente, no sé, no soy tanto de leer las obras más de dos veces, pero esta no creo, no creo. Sí, eh, sí tal vez en un futuro vería la adaptación de la película, la última, eso no estoy cerrado, pero eh, hay partes muy notables de este libro, pero se me hizo difícil, sobre todo en el inicio. Después llegó hasta como el inicio de la segunda parte, y cuando ya luego muere Catherine, como que se desinfla un poco la historia y vuelve a surgir con un final muy bonito. Y así que la parte metafísica, lo mejor, el tema. Y luego, si uno hablando, como se da cuenta, wow, en verdad tenía más valor de lo que pensaba. Pero no es la primera vez que no me ocurre eso a mí hablando contigo de los libros, y como algunos ángulos que no tenía, algunos ángulos ciegos se me revelan. Así que eso es, bueno, lo rico de hablar de literatura y de lo que sea de historias en general. Sí, súper, súper de acuerdo. Me pasó lo mismo con el taller. Como que no da mucho que hablar. Y eso habla muy bien del libro. Creo que nunca, de repente hay lecturas que a uno les gustan, pero como que no hay tanto que hablar. Pero siento que con esta hay mucho, mucho que hablar, lo cual habla súper bien de la novela. Em, Independiente de si te gusta o no te gusta, pero creo que ahí tiene profundidad y tiene tema. Em, Voy a entonces terminar acá con una de las citas de la novela. Sí, 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 dale. Em, y acá, bueno,
esta es tal vez como una de las más icónicas también. Em, y es un poquito cuando ella son más babies, todos, en la primera generación. Pero ella de alguna forma habla con Nelly y le dice que se va a quejar, no a quejar, se va a casar con Linton. Pero también es una declaración a Heathcliff acá, este extracto. Y ella dice, em, no lo puedo explicar, pero seguro que tú, como cualquier persona, tienes la noción de que hay una existencia o que debería haberla, más allá de nosotros mismos. ¿De qué serviría que yo haya sido creada si estuviera enteramente contenida en mi cuerpo? Mis mayores miserias en este mundo han sido las de Heathcliff, y desde el principio he observado y he sentido cada una de ellas. Él es mi gran razón de existir. Si todo lo demás pereciera, pero quedara él, yo seguiría existiendo. Si, en cambio, quedara todo lo demás y él fuera aniquilado, el universo se me volvería totalmente extraño. No me parecería formar parte de él. Mi amor por Linton es como el follaje de los bosques. Sé que cambiaría con el tiempo. Soy muy consciente de ello, igual que el invierno cambia los árboles. Pero mi amor por Heathcliff es como las rocas eternas que hay debajo, un manantial de escaso deleite para la vista, pero necesario. Nelly, yo soy Heathcliff. Siempre le tengo presente, no como algo agradable, al fin y al cabo, yo tampoco me gusto siempre, sino como mi propio ser. Así que no vuelvas a hablar de separación entre nosotros, es algo imposible. Bueno, esto es Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Suscríbanse, denle un me gusta,